¿Alguna vez te has preguntado si la soledad en la vejez podría ser un camino hacia la paz interior? Muchos de nosotros tememos envejecer solos, pensando que las amistades y las conexiones sociales son la clave de la felicidad en nuestros años posteriores. Pero, ¿y si abrazar la soledad pudiera llevar a algo más profundo? En este video, vamos a explorar una perspectiva poderosa sobre el envejecimiento, inspirada en las enseñanzas de Buda, quien creía que la soledad en nuestros años posteriores no es algo que debamos temer, sino algo que debemos dar la bienvenida. Quédate con nosotros hasta el final, porque nos sumergiremos en 3 lecciones profundas que Buda compartió sobre la soledad y la autorreflexión, y cómo pueden remodelar tu entendimiento de la vejez. Aprenderás cómo dejar ir los apegos y enfrentarte a ti mismo puede llevar a una riqueza inesperada en la vida. Además, compartiremos una hermosa historia sobre un hombre anciano, Kenjiro, que encontró paz y plenitud al abrazar su propia compañía, ofreciendo valiosas ideas sobre cómo vivir con más propósito a medida que envejeces. No querrás perderte la sabiduría transformadora que podría cambiar tu perspectiva sobre el envejecimiento y la soledad para siempre. No olvides ver hasta el final. Te sorprenderá cómo estas enseñanzas pueden traer más paz y significado a tu vida hoy. Si no estás suscrito, te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Tu apoyo significa mucho para mí, y si disfrutaste este video, puedes ayudarme a seguir difundiendo las valiosas lecciones dando me gusta y compartiéndolo. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta 1. Si no, por favor comenta 0 para hacerme saber cómo puedo mejorar y crear mejores videos para ti. Ahora, comencemos. Elegir no hacer amigos. A medida que envejecemos, muchas personas imaginan que pasar tiempo con amigos será una fuente de consuelo y alegría. La idea de reconectar con amigos de toda la vida o unirse a grupos en círculos de pasatiempos para conocer gente nueva, a menudo pinta una imagen de cómo nuestros años posteriores podrían estar llenos de calidez y conexión. Podemos soñar con estar rodeados de seres queridos, riendo y compartiendo historias. Sin embargo, las enseñanzas budistas ofrecen una perspectiva diferente, quizás sorprendente. Buda, el iluminado, tenía una visión algo no convencional cuando se trataba de amistades, particularmente en las etapas posteriores de la vida. Abogaba por la soledad en lugar de una abundancia de amistades. Pero, ¿por qué Buda sugeriría tal cosa, especialmente en nuestros años dorados? ¿Podría esta enseñanza posiblemente contener una sabiduría más profunda en la que deberíamos reflexionar? Explorar esta idea podría desafiar nuestras suposiciones sobre el envejecimiento y ayudarnos a replantear la manera en que abordamos nuestros años posteriores. El miedo a la soledad en la vejez. Uno de los miedos más dolorosos que muchos de nosotros enfrentamos al envejecer es la idea de la soledad. El pensamiento de quedarse solo, sin la compañía de seres queridos, puede sentirse abrumadoramente doloroso. Tal vez los miembros de la familia viven lejos, o la pérdida de una pareja deja un vacío doloroso. Es un instinto humano natural temer a la soledad y anhelar la conexión con amigos y familiares. ¿Quién no querría pasar sus años crepusculares rodeado de otros, recordando y compartiendo experiencias significativas? Sin embargo, el budismo ofrece una perspectiva completamente diferente sobre la soledad. Una perspectiva que puede parecer extraña al principio, pero que contiene una verdad profunda y transformadora. Desde el punto de vista budista, la soledad no es un estado a temer o evitar, sino un espacio para abrazar y encontrar una paz profunda interior. Es un tiempo para la autorreflexión, el crecimiento y la claridad espiritual, donde uno puede conectarse con su paz interior, sin depender de la compañía externa. El miedo que tenemos a la soledad puede ser una oportunidad disfrazada. A través del lente de las enseñanzas de Buda, la soledad se convierte en un santuario, un momento sagrado donde el ruido del mundo se desvanece y el alma puede encontrar su verdadero llamado. La sabiduría de la soledad de Buda
Es fácil suponer que, a medida que envejecemos, nuestra felicidad y sentido de realización provienen de las relaciones que mantenemos y las nuevas amistades que formamos. Pero la sabiduría de Buda sugiere que el verdadero camino hacia la paz no reside en las conexiones externas, sino en la soledad interna. En las enseñanzas de Buda, la soledad se ve como una forma de cultivar la autoconciencia, profundizar la comprensión espiritual y, en última instancia, lograr la verdadera satisfacción. Esta visión puede parecer dura para algunos de nosotros que anhelamos conexión, pero nos anima a replantear la manera en que abordamos la vida en nuestros años posteriores. Si aún estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta uno abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. Podría ser que nuestra obsesión por evitar la soledad y llenar nuestras vidas de amigos e interacciones sociales nos esté impidiendo experimentar la verdadera paz interior. ¿Podría el insight de Buda ser una invitación gentil a voltear hacia adentro y buscar una forma de conexión más profunda y satisfactoria? Una que trascienda los lazos temporales de la amistad y acceda al manantial eterno de la paz interior. Una historia de un hombre anciano. El viaje de Kenjiro. Permíteme compartir una historia profundamente conmovedora que da vida a estas enseñanzas. Se trata de un hombre anciano llamado Kenjiro, que vive en un tranquilo pueblo campestre. En su juventud, Kenjiro era un hombre vibrante, rodeado de amigos y conocidos. Su vida estaba llena de la energía de las conexiones sociales, las risas y los momentos compartidos. Pero con el paso del tiempo, comenzó a sentir un cambio sutil dentro de sí mismo. Su círculo de amigos se hizo más pequeño y se encontró pasando cada vez más tiempo solo. Este cambio no fue impulsado por amargura o el deseo de aislarse, sino por una silenciosa y creciente realización. Fue una realización que llegó a él después de un encuentro con un monje, que conoció en un hermoso día de otoño. El encuentro de Kenjiro con el monje, un punto de inflexión. En ese día de otoño, con las hojas doradas girando a su alrededor en el aire fresco, Kenjiro se encontró vagando por el campo, reflexionando sobre el paso del tiempo. Sintiendo una punzada de soledad, decidió visitar un templo cercano en busca de guía. Se acercó a un monje y le hizo la pregunta que había estado pesando en su corazón. ¿Cómo debe uno lidiar con la soledad en la vejez? El monje, con una sonrisa serena, escuchó sus palabras y respondió calmadamente: Buda no fomenta hacer amigos en la vejez. Kenjiro se sorprendió por esta respuesta. Siempre había creído que construir amistades en sus años posteriores era el camino hacia la felicidad. Sin embargo, las palabras del monje encendieron algo en él. El monje explicó las enseñanzas de Buda, desglosándolas en 3 principios fundamentales que cambiarían la comprensión de Kenjiro sobre la soledad para siempre. Cada una de estas enseñanzas ofrecía una sabiduría profunda, instando a Kenjiro a abrazar la soledad en lugar de temerla. El monje explicó que la amistad, aunque hermosa, también puede ser una fuente de apego y distracción. Buda, explicó, alentaba a las personas en sus años posteriores a centrarse en desarrollar la paz interior, la autorreflexión y el crecimiento espiritual, en lugar de depender de la validación externa que a menudo proporcionan las amistades. Kenjiro se sintió conmovido. Sintió como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez, entendió que su viaje en la vejez no se trataba de buscar compañía externa, sino de nutrir su alma, encontrar paz interior y comprender la impermanencia de la vida. Este momento de claridad lo llevó a una profunda transformación. Abrazó su soledad, no como una maldición, sino como un regalo. La reflexión. La historia de Kenjiro sirve como un recordatorio poderoso de que la soledad en la vejez puede ofrecer más de lo que esperamos. Es un tiempo para calmar la mente, sanar el corazón y enfocarse en lo que realmente importa, nuestra conexión con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. No es un tiempo para temer la soledad,
sino para apreciarla como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión y el despertar espiritual. La sabiduría de Buda nos invita a ver la soledad no como algo que debemos evitar, sino como un compañero en nuestro camino hacia la iluminación y la paz interior. Quizás, al abrazar la soledad, encontramos la forma más grande de amistad, la que cultivamos con nosotros mismos. Enseñanza 1. Soledad para enfrentarse a uno mismo. Las palabras del monje llevaban un peso que resonaba profundamente dentro de mí, recordándome algo que había olvidado hace mucho tiempo. Qué precioso es pasar tiempo a solas y enfrentar la versión más verdadera de uno mismo. En la prisa de la vida, es fácil consumirse por la constante interacción con los demás, atraparse en el ruido y las distracciones que nos impiden entender quiénes somos. Las enseñanzas de Buda enfatizan que, a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, debemos hacer las paces con nuestros corazones, descubriendo la verdad que yace en lo profundo. Con demasiada frecuencia nos perdemos en las vidas de los demás, olvidando la esencia de quiénes somos. El monje habló suavemente, pero con una sabiduría profunda, sobre esta necesidad de soledad. Compartió que Kenjiro, un hombre cuya energía una vez fluía sin fin en sus amistades, se había encontrado perdiendo el contacto con su propio corazón. Al intentar conectarse con otros, se había alejado demasiado de sí mismo. Y eso, dijo el monje, es algo que debemos evitar a toda costa. La realización de Kenjiro. Mientras el monje hablaba, sentí una profunda agitación en mi alma. La historia de Kenjiro tocó una fibra dentro de mí, recordándome mi propia vida. Casi podía sentir su confusión, su desconexión. Podía verlo en los días de su juventud, rodeado de amigos, su valía definida por las risas y la validación de otros. Se había sumergido en sus mundos, tanto que había olvidado la importancia de escuchar los susurros de su propio corazón. No fue hasta que se distanció de sus amigos, alejándose del ruido de sus expectativas, que comenzó a escucharse nuevamente. Este cambio, doloroso pero necesario, lo llevó a un lugar de paz inesperada. Y mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de lo fácil que es perdernos en las percepciones de otros, olvidar que el verdadero valor viene de dentro. La realización me golpeó como una ola, y entendí que, a veces, necesitamos retroceder, crear espacio para nuestros pensamientos y sentimientos, sin la constante presión de los juicios de los demás. Fue este espacio lo que permitió a Kenjiro redescubrirse a sí mismo y, quizás, fue lo mismo para todos nosotros. A medida que pasaba más tiempo solo, sus relaciones con amigos se desvanecieron y, paradójicamente, sintió un nuevo tipo de riqueza que solo la soledad puede brindar. Encontrar abundancia en la soledad. Pasaron meses desde esa conversación y la vida de Kenjiro adoptó un nuevo ritmo. Comenzó a dar caminatas solitarias al amanecer, sus pasos silenciosos sobre la tierra, sus pensamientos libres de las charlas del mundo. En esos momentos, el mundo parecía desacelerarse. Los únicos sonidos eran el suave murmullo del viento y los cantos gentiles de los pájaros dando la bienvenida al día. Ya no dependía de la compañía de otros para llenar el vacío. Abrazó el silencio, encontrando consuelo en su presencia. La ausencia de otros ya no se sentía solitaria, sino liberadora, como un alma respirando por primera vez. Era como si hubiera descubierto un tesoro escondido. Algo que siempre había estado allí, esperando a que él lo notara, la paz que viene desde dentro. Esta era la riqueza de la vejez, pensó Kenjiro. No era la acumulación de riqueza o posesiones, sino la alegría tranquila de tener espacio para reflexionar, para simplemente ser. Los días de correr de una cosa a otra dieron paso a una existencia más lenta y significativa. La soledad que una vez temió, ahora se sentía como una bendición, una parte insustituible de su vida. Y mientras pensaba en esto, también comencé a preguntarme si quizás
Este era el regalo definitivo del envejecimiento, la capacidad de encontrar abundancia en los momentos más simples, abrazar la quietud y escuchar las partes más profundas de nosotros mismos, sin que el ruido del mundo ahogue nuestros corazones. En la calma, encontramos lo que hemos estado buscando todo el tiempo. Enseñanza 2. El coraje para dejar ir el apego. Mientras la voz del monje resonaba en el espacio tranquilo, sus palabras sobre la importancia de dejar ir los apegos comenzaron a arraigarse en el corazón de Kenjiro. Buda, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, había enseñado que los apegos, aunque aparentemente inofensivos, podían atar el alma de maneras que uno nunca podría comprender realmente. No se trataba solo de cosas materiales o deseos. Buda hablaba de los apegos emocionales, particularmente a las personas, que eran aún más insidiosos. El monje enfatizó cómo incluso las amistades más cercanas, aquellas que apreciamos y valoramos, pueden convertirse sin saberlo en fuentes de sufrimiento cuando nos apegamos demasiado a ellas. Cuanto más invertimos en otros, más comenzamos a esperar de ellos. Y cuando la vida inevitablemente cambia, cuando un amigo se muda, cuando alguien fallece, o cuando el camino de alguien se desvía del nuestro, la pérdida puede sentirse como una herida profunda. Para Kenjiro, esta comprensión fue una revelación. Recordó, con sorprendente claridad, el momento en que uno de sus amigos más cercanos se mudó al otro lado del país por un trabajo. La despedida había sido sentida, llena de promesas de mantenerse en contacto, pero algo había cambiado dentro de él después de ese día. En los días siguientes, Kenjiro se encontró inesperadamente solo, como si algo vital le hubiera sido quitado, aunque estuviera rodeado de gente. La ausencia de su amigo no solo dejó un vacío en su rutina diaria, sino que dejó un vacío emocional que persistió en su pecho, recordándole cuánto había invertido emocionalmente en su amistad. Al principio, no podía entenderlo del todo. El dolor que no se desvanecía, la sensación hueca que lo acompañaba como una sombra. Pero ahora, mientras escuchaba al monje, el sentimiento comenzaba a tener sentido. Las palabras del monje no eran simplemente una lección, sino una guía para entender las capas más profundas del apego. El apego es una forma de deseo, dijo el monje suavemente, y el deseo es la raíz del sufrimiento. Incluso las amistades más inocentes, si no se entienden y manejan con sabiduría, pueden convertirse en apegos que atan nuestra paz mental. La voz del monje llevaba una sabiduría profunda y calmante, y mientras hablaba, Kenjiro comenzó a darse cuenta de que su sufrimiento provenía de las expectativas que ponía en los demás. Cuando su amigo se mudó, inconscientemente se sintió abandonado, como si su felicidad dependiera de la presencia continua de esa persona en su vida. Esa dependencia, explicó el monje, era la esencia del apego. Cuando nos apegamos a personas o cosas, inconscientemente creamos una necesidad, un hambre que nunca puede ser realmente satisfecha, porque la vida está siempre cambiando y nada permanece igual para siempre. En sus momentos tranquilos de introspección, Kenjiro comenzó a entender que su paz, su felicidad, había estado arraigada en la presencia de otros, ya fueran su familia, sus amigos, o las simples comodidades de la rutina. A medida que sus amistades se profundizaban, también lo hacían sus expectativas hacia ellas. No se había dado cuenta de cuánto había llegado a depender de ellas para el apoyo emocional, para un sentido de conexión. Fue sutil al principio. Pequeños gestos como una llamada telefónica, una visita, un recuerdo compartido. Pero con el tiempo, estos momentos se habían convertido en los hilos que tejían su estabilidad emocional. Sin ellos, se encontraba a la deriva. La enseñanza del monje atravesó esta ilusión de dependencia. Habló sobre la necesidad de reducir el apego, no como una forma de desapego frío, sino como una manera de liberarse de las cadenas mentales que nos atan al mundo siempre cambiante. Para abrazar verdaderamente el presente, para experimentar la paz mental,
Uno debe aprender a dejar ir no solo las cosas, sino también a las personas, al menos en la forma en que comúnmente nos apegamos a ellas. Kenjiro sintió un cambio profundo dentro de sí mismo. Comenzó a reconocer que cuanto más había invertido en sus relaciones, más inadvertidamente había creado una red de expectativas. A medida que las amistades se profundizaban, se encontraba apoyándose más, esperando ciertas cosas a cambio. Estas expectativas, aunque a menudo no expresadas, pesaban sobre él. Se dio cuenta de que el apego a las personas podía moldear sutilmente su sentido de autoestima. Cuando las cosas iban bien y sus amigos estaban cerca, se sentía validado y seguro. Pero cuando las circunstancias cambiaban, como inevitablemente lo hacían, se encontraba vulnerable, expuesto a la dura realidad de que nada es permanente. Las palabras del monje sobre el camino hacia la liberación del apego resonaron profundamente en Kenjiro. Había llegado a una etapa en su vida donde la soledad ya no era algo a temer. Ahora veía que la verdadera fuerza residía en aprender a vivir plenamente y con alegría, incluso en soledad. Era al abrazar la soledad que uno podía encontrar la verdadera libertad. La libertad de la dependencia, la necesidad, las expectativas que a menudo nos atan a otros. Por primera vez, Kenjiro sintió el peso de sus apegos emocionales levantarse. No fue fácil. Dejar ir a las personas, las relaciones y las rutinas familiares que le habían proporcionado consuelo a lo largo de los años. No fue un proceso de desapego frío, sino uno de liberación profunda. Una liberación que permitió espacio para un nuevo crecimiento y una comprensión más profunda de sí mismo. Kenjiro comenzó a entender que, a medida que envejecía, lo que realmente necesitaba no eran más amigos o conexiones, sino la fuerza para mantenerse solo, para cultivar una vida rica en significado y autosuficiencia. Esta realización no nació de la soledad, sino más bien de un lugar de profunda introspección y sabiduría. Cuanto más se permitía a sí mismo liberar la necesidad de depender de otros para su felicidad, más comenzaba a sentir una sensación de libertad. Su corazón se sentía más ligero, liberado del peso de expectativas y apegos poco realistas. En la soledad tranquila que siguió, Kenjiro encontró una paz que no se había dado cuenta de que le faltaba. Se dio cuenta de que la verdadera paz no provenía de aferrarse a las personas, sino de dejarlas ser, de apreciar las relaciones en su vida sin necesidad de controlarlas o poseerlas. Comenzó a ver que sus amigos, su familia, esas personas que una vez fueron el centro de su mundo, no eran posesiones, sino seres con sus propios viajes, sus propias necesidades, sus caminos a seguir. No necesitaba aferrarse a ellos para validar su existencia. En cambio, podía amarlos libremente, sin miedo, sin expectativas, a medida que dejaba ir estos apegos. Descubrió algo increíblemente liberador. Ya no tenía miedo de estar solo. Encontró que al abrazar la soledad, pudo desarrollar una conexión más profunda consigo mismo, con su propio corazón y con el mundo que lo rodea. El proceso no fue ni rápido ni fácil, pero cada día traía un poco más de paz, un poco más de comprensión y mucha más libertad. Enseñanza 3. Preparándose para la iluminación. Por fin, el monje habló con una autoridad gentil sobre la preparación para la iluminación. Su voz, calmada y constante, llevaba el peso de siglos de sabiduría. Según Buda, la vejez no es simplemente un tiempo de declive físico, como muchos en el mundo lo perciben, sino más bien es un tiempo de profunda oportunidad espiritual. Es un tiempo para retirarse del ruido y las distracciones del mundo y buscar la paz interior. El monje explicó que el proceso de desapego del mundo no es un rechazo de la vida misma, sino un dejar conscientemente ir las cosas que agobian el espíritu. Uno de los mayores obstáculos para esta paz interior es la energía excesiva que invertimos en las relaciones, ya sean familiares, románticas o sociales. De manera tranquila pero firme, el monje sugirió que estas relaciones, aunque importantes,
a veces pueden actuar como barreras para el crecimiento espiritual. Cuando demasiada de nuestra energía se gasta en mantener y cultivar relaciones, podemos enredarnos en las expectativas, deseos y necesidades de otros, lo que finalmente nos aleja del viaje hacia la iluminación. Las palabras del monje resonaron profundamente en Kenjiro. La idea de que la iluminación solo podría alcanzarse al volverse hacia adentro, al familiarizarse íntimamente con el propio alma, era tanto reconfortante como desafiante. Para lograr la iluminación, no era suficiente simplemente ayudar a otros o mantener buenas relaciones. La verdadera iluminación requería una paz inquebrantable que trascendiera estas relaciones, una paz que provenía de lo más profundo de uno mismo. El monje explicó que para prepararse para esto, uno debe dejar de lado las demandas constantes del mundo y las cargas emocionales de otros. La iluminación consistía en regresar a un estado de quietud, donde la paz interior existía independientemente de las circunstancias externas o la aprobación de otros. Esta era la clave para entender las enseñanzas de Buda, que la verdadera paz no es una experiencia temporal, sino un estado duradero de ser, intacto por el caos y la incertidumbre del mundo exterior. Crecimiento en la soledad. Kenjiro comenzó a entender cuán esencial era la soledad para su crecimiento personal. Siempre había sido alguien que buscaba validación en sus interacciones sociales, alguien que encontraba consuelo en la presencia de otros. Pero a medida que comenzaba a pasar más tiempo solo, notaba un cambio gradual pero poderoso dentro de sí mismo. Los momentos tranquilos que antes se sentían incómodos o incluso solitarios comenzaron a adquirir una nueva calidad. Su soledad ya no era una fuente de ansiedad o miedo. En cambio, se convirtió en un espacio para la transformación personal. Había pasado gran parte de su vida llenando el vacío con distracciones externas, persiguiendo amistades, buscando elogios, llenando el silencio con conversaciones. Pero ahora, en estos momentos solitarios y pacíficos, podía escuchar su voz interior más claramente. Podía sentir su propio corazón latiendo, sus propios pensamientos fluyendo libremente, y por primera vez, se sentía profundamente conectado consigo mismo. Si aún estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 2 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. La tranquilidad que una vez buscó fuera de sí mismo comenzó a florecer desde dentro. Mientras se sentaba solo en su habitación, observando el sol poniente o escuchando el sonido del viento susurrando entre los árboles, Kenjiro experimentó una profunda sensación de calma. Podía sentir su mente despejarse, el incesante parloteo de sus pensamientos comenzando a ralentizarse. En estos momentos de silencio, Kenjiro descubrió un tipo de paz que nunca había experimentado antes. No era la paz de estar rodeado de seres queridos, ni era la paz que provenía del éxito externo. Era una paz profunda y tranquila que crecía desde dentro. Y en esta nueva soledad, comenzó a darse cuenta de que esta paz era la base de su crecimiento espiritual. Era en la quietud que finalmente podía enfrentarse a sí mismo, enfrentar sus miedos, sus dudas y sus deseos, sin distracciones ni la necesidad de impresionar a nadie. Cuanto más Kenjiro abrazaba su soledad, más profundizaba su sentido de sí mismo. Siempre había temido la soledad, viéndola como un vacío que necesitaba ser llenado. Pero ahora, lo veía de manera diferente. Ya no temía estar solo, sino que lo daba la bienvenida como una oportunidad para conectarse con la parte más profunda de su ser. Cada momento tranquilo era un regalo, una invitación para sumergirse en su propia alma y explorar lo que realmente importaba. La soledad, antes una fuente de incomodidad, se había convertido en su santuario. Era el suelo fértil en el que su crecimiento espiritual podía echar raíces y florecer. Un paso hacia la iluminación. El viaje de Kenjiro a través de la soledad no fue solo físico, sino también un despertar emocional y espiritual. A medida que continuaba viviendo solo, practicando la meditación Zen cada día, comenzó a sentir que estaba tocando el borde de algo más grande que él mismo.
No hubo revelaciones dramáticas, ni momentos de claridad que sacudieran la tierra, pero en la simplicidad de su práctica, en el ritmo constante de su respiración y la quietud de su corazón, Kenjiro sintió que algo se agitaba dentro de él. Era sutil, como la primera luz del amanecer asomándose sobre el horizonte. Practicaba la meditación zen con paciencia y dedicación, aprendiendo a ralentizar su respiración y enfocar su mente. Con cada respiración, se sentía un poco más cerca de la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Fue en esta quietud, este simple acto de respirar y estar presente, que Kenjiro descubrió una verdad profunda. La iluminación no era una meta distante o un ideal elevado. Era algo que podía ser tocado en el momento presente. A veces, Kenjiro cerraba los ojos y se sentaba en el silencio de su habitación, escuchando el suave zumbido del mundo exterior. Fue en estos momentos de soledad que comenzó a experimentar una alegría que era completamente independiente de cualquier otra persona. Ya no buscaba aprobación, validación o compañía para sentirse realizado. En cambio, encontró realización dentro de sí mismo. Cuanto más tiempo pasaba solo, más se daba cuenta de que la verdadera alegría no depende de la presencia de otros. La verdadera alegría surge de dentro, de las profundidades del alma de uno. La paz que Kenjiro buscaba no era algo que otros pudieran darle. Era algo que tenía que encontrar dentro de sí mismo. Y con cada día que pasaba, se sentía más cerca de esa paz interior, más cerca del estado de iluminación que había estado anhelando, descubriendo una nueva riqueza. A medida que Kenjiro continuaba en este viaje de autodescubrimiento, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Los momentos simples, antes pasados por alto o descartados, se convirtieron en fuentes de una alegría profunda. Se encontraba maravillándose con el sonido de los pájaros cantando en la mañana, la forma en que la luz danzaba sobre las hojas y la suave caricia del viento contra su piel. Estos eventos cotidianos tomaron una nueva significancia a medida que abrazaba la quietud de su vida. Siempre había estado demasiado ocupado, demasiado distraído, para apreciar la riqueza de estos momentos. Pero ahora, en el silencio de su soledad, veía la belleza en todo. La noche, que una vez se sentía como un recordatorio de su aislamiento, ahora le traía paz. La quietud de la tarde ya no era algo a temer, sino algo para apreciar. Fue en la quietud de la noche que Kenjiro descubrió un sentido de riqueza que nunca había conocido antes. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones materiales, en la aprobación de otros o en la actividad de la vida. La verdadera riqueza se encuentra en la quietud, en los momentos simples de la vida que a menudo pasamos por alto. En su soledad, Kenjiro descubrió que la vida estaba llena de riquezas, riquezas que no requerían dinero o estatus, sino una profunda conexión con el momento presente. Estos momentos de paz, de quietud, eran tesoros en sí mismos. Mientras se sentaba solo, observando la puesta de sol o escuchando el susurro de las hojas, sentía una sensación de satisfacción que iba más allá de cualquier cosa que hubiera conocido antes. Era como si el mundo se le hubiera abierto, revelando su belleza y riqueza ocultas. Y en este espacio solitario y tranquilo, Kenjiro se dio cuenta de que la iluminación no era un destino externo al que se debía llegar, sino un estado de ser que podía encontrarse dentro. Había aprendido a abrazar la soledad no como algo a temer, sino como la clave para desbloquear la mayor riqueza de todas, la riqueza de un corazón pacífico y lleno. Crecimiento y evolución del corazón hacia la iluminación. En el profundo y sagrado silencio de su corazón, Kenjiro comenzó a sentir una sensación abrumadora de preparación para algo profundo, un despertar que trascendía su comprensión previa de la vida. Fue una realización monumental que lo llenó de asombro y paz. Su espíritu parecía expandirse en la quietud, como si su alma estuviera creciendo, evolucionando y alcanzando una iluminación que estaba al alcance de su mano. El ruido del mundo a su alrededor se volvió más silencioso,
y los ritmos ocupados de la vida se desvanecieron en el fondo. Todo lo que quedaba era la suave y reconfortante voz de su yo interior, una voz que había ignorado durante tanto tiempo. Ahora era más fuerte, más clara y más importante que cualquier otra cosa en su vida. La energía que una vez dedicó a mantener amistades, al constante esfuerzo por conectar con otros, el esfuerzo por pertenecer y ser validado, ahora se redirigía amorosamente hacia adentro. En lugar de buscar la realización externa, Kenjiro encontró su propósito en entender las capas de su propio ser. En esta nueva soledad, descubrió un tipo de paz que era pura e inquebrantable. Una paz que no dependía de la presencia de otros, sino que surgía de las profundidades de su alma. Su corazón sentía como si estuviera floreciendo, no con las alegrías fugaces de la conexión social, sino con una satisfacción más profunda y significativa que provenía de abrazarse plenamente. A medida que pasaban los días, comenzó a saborear su soledad. Esta soledad no era soledad. No, era algo mucho más rico. Era una amplitud donde finalmente podía respirar sin el peso del mundo presionando sobre él. Había espacio para crecer, espacio para reflexionar y espacio para simplemente ser. Este era el tipo de crecimiento que siempre había buscado, pero nunca encontró en la compañía de otros. Fue en este espacio tranquilo donde finalmente comenzó a experimentar una verdadera plenitud. No era la emoción fugaz de las reuniones sociales que se desvanecían, sino una satisfacción profunda y duradera que permanecía con él, anclada firmemente en su corazón. Reunión con amigos. Un día, mientras los tonos dorados de una tarde pacífica se asentaban sobre su hogar, un viejo amigo tocó la puerta de Kenjiro. El rostro familiar de este amigo, alguien con quien había compartido innumerables momentos felices, lo recibió con una cálida y acogedora sonrisa. «Pasemos un tiempo juntos, como solíamos hacerlo», dijo el amigo, las palabras llevando un sentido de nostalgia y anhelo. Fue una petición que agitó algo en el corazón de Kenjiro, pero al mirar el rostro expectante de su amigo, sintió un profundo conocimiento interno. El tipo de conocimiento que solo viene de estar verdaderamente en sintonía con uno mismo. «Estoy agradecido por nuestros recuerdos», respondió Kenjiro, su voz calmada pero firme. «Pero ahora encuentro significado en enfrentarme a mí mismo». Había suavidad en sus palabras, pero llevaban un peso innegable. Los ojos de su amigo se oscurecieron momentáneamente con un toque de tristeza. Pero luego, con una suave inclinación de cabeza, el amigo entendió. No insistieron, no discutieron. Simplemente aceptaron la verdad que Kenjiro les había compartido. En los días que siguieron, Kenjiro aún disfrutaba de las visitas ocasionales de amigos, pero esos momentos se habían vuelto menos frecuentes. Las conexiones vitales y regulares que tenía con otros ya no tenían la misma urgencia o significado. Se habían convertido en fragmentos preciados de una vida que ahora era pasada, momentos que podía revivir en su corazón, pero que ya no eran algo que necesitaba experimentar regularmente para sentirse completo. Comenzó a darse cuenta de que había superado ciertos aspectos de su pasado. El tiempo que antes pasaba tratando de agradar a otros, tratando de mantener amistades por un sentido de obligación, ahora se gastaba profundizando su comprensión de sí mismo. Y en esta autorreflexión, descubrió que la soledad tenía una riqueza que nunca había conocido antes. Una riqueza que no se encontraba en la presencia de otros, sino en el espacio tranquilo de su propia compañía. Disfrutar de las alegrías diarias y tranquilas. Con cada día que pasaba, Kenjiro comenzaba a encontrar nuevas alegrías en los momentos tranquilos y simples que la vida tenía para ofrecer. La belleza antes pasada por alto de la naturaleza, algo que siempre había compartido con amigos, se convirtió en una fuente de alegría profunda y personal. Observaba cómo cambiaban las estaciones. Las hojas se volvían brillantes tonos de rojo y oro. El aire se volvía crujiente con la promesa del invierno y los primeros indicios de la primavera traían nueva vida al mundo que lo rodeaba. Estos momentos, tan simples pero profundos,
lo llenaban de un sentido de gratitud y asombro. Se encontraba maravillándose del mundo, apreciando la belleza de todo, y sin embargo, no lo compartía con nadie. Era solo él, solo con el universo, y en ese momento, se dio cuenta de que había una intimidad con la naturaleza que solo la soledad podía proporcionar. La belleza del mundo parecía hablarle en un lenguaje que trascendía las palabras. Los rayos del sol filtrándose a través de los árboles, el sonido del viento susurrando entre las hojas, el flujo suave del río. Era como si cada elemento de la naturaleza estuviera alcanzando para tocar su alma, y a cambio, Kenjiro ofrecía su presencia completa. Ya no estaba distraído por el ruido de la conversación. Ya no estaba dividido entre sus propios pensamientos y las expectativas de otros. Simplemente estaba allí, profundamente arraigado en el momento presente, experimentando la vida en su forma más pura. Había una alegría en estos momentos tranquilos que iba más allá de cualquier cosa que hubiera conocido antes. Era una alegría que no era fugaz ni dependiente de factores externos. Era una alegría que surgía de la profundidad de su conexión con el mundo y consigo mismo. Enfrentando el verdadero yo. En la quietud de sus días, Kenjiro encontró una versión de sí mismo que nunca había conocido. Sin distracciones, sin la necesidad de usar máscaras o desempeñar roles, finalmente pudo confrontar las partes más profundas de su ser. Al principio fue incómodo. La verdad sobre quién era, no solo la versión que presentaba al mundo, sino la esencia cruda y sin pulir de su alma, no siempre era fácil de enfrentar. Pero a medida que se inclinaba hacia la incomodidad, algo hermoso comenzó a suceder. Empezó a abrazar todas las partes de sí mismo, incluso las que una vez trató de ocultar. Se dio cuenta de que las partes de él que temía o rechazaba eran en realidad las mismas partes que contenían la clave para su transformación. Si aún estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 3 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. Sin necesidad de validación de otros. Comenzó a entender el verdadero significado de la plenitud, la aprobación de amigos, la necesidad de pertenecer. Todo eso se desvaneció en el fondo, a medida que descubría la plenitud de su propio corazón, incluso sin la presencia de amigos para guiarlo. Su corazón se sentía completo. Se dio cuenta de que todo lo que siempre había necesitado ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. El capítulo final de su vida, que una vez pareció tan incierto y desalentador, ahora se sentía como un hermoso viaje. Un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y aceptación. Gratitud hacia los amigos y amor por la soledad. A medida que el amor de Kenjiro por la soledad se profundizaba, nunca olvidó el papel que los amigos habían jugado en su vida. Las amistades que había apreciado no eran cargas que debía desechar, sino recuerdos hermosos que lo habían moldeado en la persona que había llegado a ser. Sintió una abrumadora sensación de gratitud por aquellos que lo habían apoyado, caminado con él y compartido sus vidas con él. Estos amigos, estas almas preciosas, habían sido los que lo ayudaron a aprender las lecciones que necesitaba para crecer. Pero ahora, al mirar hacia adentro, entendió que su viaje no era el de ellos, era exclusivamente suyo. Y la soledad que una vez temió, ahora se sentía como un regalo profundo. Ya no necesitaba la constante reafirmación de otros para sentirse completo. Su corazón había crecido, se había expandido y evolucionado de maneras que antes eran inimaginables. Y en este crecimiento aprendió algo invaluable. La relación más profunda y satisfactoria que podría tener jamás era la que cultivaba consigo mismo. Esto no era una existencia solitaria de soledad, sino una vida llena de propósito, amor propio y aceptación. Finalmente había abrazado la soledad, no como un vacío que debía llenarse, sino como un santuario para el alma. En este espacio, Kenjiro descubrió algo extraordinario, un corazón que podía amar profundamente, sin la necesidad de validación de otros, y una vida rica en significado, propósito
y paz interior. Había llegado a entender que el mayor tesoro en la vida no se encuentra en logros externos ni en la compañía de otros, sino en los momentos tranquilos pasados en la presencia de uno mismo. Reflexión final. Al reflexionar sobre el viaje de Kenjiro hacia la iluminación, todos podemos extraer valiosas lecciones de su camino hacia el autodescubrimiento, la paz y la plenitud. Su evolución nos muestra el poder de la soledad, la belleza de la reflexión tranquila y la importancia de enfrentarnos a nuestro verdadero yo sin distracciones. Es en estos momentos tranquilos de quietud donde podemos encontrar nuestras alegrías más profundas y conectarnos con la esencia de quienes realmente somos. Entonces, ¿qué has aprendido de la historia de Kenjiro? ¿Cómo puedes incorporar momentos de soledad, autorreflexión y crecimiento personal en tu propia vida? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Comenta abajo y comparte una cosa que te resonó y que planeas poner en práctica en tu propia vida. Si te gusta este video, por favor deja tu comentario abajo y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Continuemos este viaje juntos y crezcamos en sabiduría cada día. Gracias por ver.